la Universidad de los Andes por la invitación a participar de esta exposición, al repositorio que tienen FUNES, que por generalmente cuando nosotros investigamos dejamos nuestra evidencia ahí, que es un repositorio muy amigable, que nos facilita mucho la vida para poder evidenciar nuestra investigación y llegar a la mayor cantidad de personas posible. Así que es un ápice de lo que es la presentación y agradecer, como digo, a la Universidad de los Andes. Bueno, vamos a tener el video para empezar la presentación. Este es un trabajo que se enmarca en lo que es mi tesis doctoral. Representa casi 5, 6, 7 años de estudio, porque empezó con lo que es el máster y anteriormente en lo que fue en un diplomado en Alemania, en la Universidad de Berlín. Y ahí nace el tema de este concepto, esta sigla americana que es STEAM, o nosotros la conocemos como CETIN también, en español, que más que nada son unas siglas que vienen a dar a conocer la función de ciencia, tecnología, ingeniería, le agregamos el arte y la matemática. Y a través de esto generamos el movimiento, un enfoque educativo llamado STEAM. Y bueno, hoy en día vamos a presentar lo siguiente, que es un cambio de actitud en matemática desde la educación STEAM a través de la robótica educativa. En este caso el autor soy yo, queda ahí a disposición el ORCID o ResearchGate, donde uno por lo general ingresa todo lo que son las publicaciones o las investigaciones que han sido mucha consecuencia de esto. Entonces, seguimos con nuestra presentación. La estructura va a ser una estructura muy sencilla. Vamos a dar una pequeña introducción, contar un poco los objetivos, la metodología, instrumentos que utilizamos, resultados y las conclusiones generales con algunas investigaciones que ya están publicadas y otras que están en vías de publicarse. Entonces, una introducción, nosotros, ¿de qué manera vamos a generar este impacto de las matemáticas en los estudiantes a través de STEAM y a través de la robótica? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Este proyecto se implementa en la ciudad de Granada, en España, y generamos un proyecto, al cual lo rotulamos, lo llamamos Cisogra Robotics, que se desprende de la sigla Ciudad Sostenible Granatense Robotics. Este proyecto trabaja con un tercer ciclo de educación primaria, estamos hablando de niños de quinto a sexto grado, margen de edad de los 12 hasta los 14 años, entendiendo que hay algunos que sí han repetido cursos, otros que han asistido de forma voluntaria también. Y algo importante que es las comunidades de aprendizaje en relación a la actuación de la participación educativa en la comunidad. Comunidad de aprendizaje se entiende como una instancia donde los alumnos asisten de manera voluntaria en un tiempo distinto al tradicional y nosotros prestamos la mayor cantidad de herramientas y ayuda posible para que ellos puedan complementar su aprendizaje, ya sea tradicionales como los que son en el área STEM, que es donde nos vamos a trabajar. Esto tiene una orientación muy marcada en STEM, en Ciencia, Technology, Engineering, Mathematics. Obviamente le hemos agregado la A porque el arte está presente en cada una de las disciplinas que nosotros trabajamos. Y es una naturaleza interdisciplinar, ya que nosotros por medio de la robótica, mediante un robot que se llama Embot de la empresa Makelock, tratamos de diseñar diferentes actividades o situaciones que tengan un vínculo directo con lo que es el currículo en español en este caso, que ahora estamos haciendo toda una adaptación para llevarlo a cabo también acá en la educación chilena. Requiere nuevamente entrar a analizar el currículum chileno y adaptarlo, pero la actividad en sí no cambia en mayor. La propuesta, esta propuesta didáctica nosotros la sustentamos en la integración guiada, que creemos que es la mejor forma para enseñar matemáticas y para nosotros ser acompañantes de los estudiantes en los diferentes procesos de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros trabajamos como monitores, trabajamos como guías, integrándoles diferentes herramientas a los estudiantes para que ellos puedan, mediante su indagación, llegar al aprendizaje. Entonces, vamos a partir nosotros planteando qué es lo que es este robot, qué es lo que es el Embot. Este es un robot de la marca Makelock, que aparece acá en el ángulo inferior izquierdo. Es un robot que tiene una capacidad muy intuitiva para que los alumnos lo puedan trabajar, ya sea con el móvil, con el celular, con una tablet, con el computador, los que ya tienen un poco más de dominio, y la posibilidad de que ellos no tengan una frustración de manipular esto, que es un robot sólido, un robot de aluminio en su parte inferior. Los sensores sí pueden ser más, como estos ojos que se ven acá adelante, unos sensores sigue línea, o quita obstáculos, que es el que ocupa las barredoras hoy en día,
pero no genera esa frustración cuando se cae, porque el robot en sí es macizo, es duro, entonces nos va a generar que los alumnos pierdan el miedo. Ya habíamos dicho que se podía trabajar con estas tablets, con ordenadores, por lo tanto es mucho más sencillo andar con un celular y conectar, vincular con el robot mediante Bluetooth. O los alumnos que ya tienen un aprendizaje mayor, programar esto en Arduino o en Scratch, que es donde nosotros trabajamos principalmente. Los conectores no son difíciles de manipular, ya que son conectores RJ25, los típicos del teléfono, por lo tanto los alumnos lo desconectan, lo enchufan, calibran, vuelven a calibrar, y para nosotros fue un gran descubrimiento, luego que analizamos como robots de Xiaomi, los de Lego, que tienen un precio disparado. Este robot cuesta 80 euros, eh, no sé cuántos pesos colombianos, llamémoslo en euros, 80 euros, y es un robot de muy fácil acceso. ¿Dónde trabajamos nosotros? Trabajamos en un contexto muy vulnerable de la ciudad de Granada, un sector que para ellos es de difícil acceso, de recursos limitados, que para nuestra realidad americana sería un lujo, pero bueno, las realidades de cada país son distintas, no las colocamos nosotros, pero sí lo importante es que entender que existen alumnos con carencias en todos lados. Este es un colegio de muchos migrantes, mucha población marroquí, musulmana o de etnia gitana, que son muy segregados en España, pero todos los niños son inteligentes y tienen sus propios ritmos. Trabajamos con niños de quinto y sexto, 15 estudiantes era el experimental, el grupo con el cual nosotros trabajamos en el aula, y el control eran 88, que eran las 4 clases con las cuales nosotros aplicamos diferentes cuestionarios. Como lo decía, es un espacio de paz, un centro de aprendizaje cooperativo, trabajo en proyectos, buscan mucho la metodología activa, y lo importante es que están bien disponibles los profesores con una disposición a conocer las diferentes alternativas de innovación, porque esto no es nuevo, es algo de innovación nada más. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos con este proyecto? Aplicamos previamente una fase cuantitativa, tomamos unos pre-test y unos post-test con unos instrumentos que medíamos las actitudes hacia las matemáticas, que está acá abajo. Esto yo lo entrego luego en la referencia a un cuestionario de Palacios, Arias y Arias de 2014. Es un cuestionario que mide actitud hacia las matemáticas en estudiantes. Bueno, se hizo principalmente para estudiantes de Valladolid, en el norte de España, pero el contexto es muy similar a lo que es Granada, no había mucha diferencia. Además, nosotros en este estudio contamos con una parte cualitativa, ya que entrevistamos a los diferentes maestros para analizar un pre y un post cambio. Tenemos el diario de campo y entrevistas semi-estructuradas a los profesores, que analizamos luego la respuesta con el programa en vivo, y nos arrojó bueno, bastantes conclusiones positivas. Pero en este caso nos vamos a estudiar solamente lo que es la cuantitativa, por lo tanto vamos a ver este cuestionario que mide la escala de actitud hacia las matemáticas. Bueno, este proyecto, como decíamos, es un proceso de innovación, es un proceso que nosotros también lo trabajamos en un contexto vulnerable, con una metodología de ABP, aprendizaje basado en proyectos, con una indagación guiada, como lo vuelvo a repetir, y tuvimos la oportunidad de tener mentores universitarios, personas que previamente las cualificamos nosotros, que eran chicos de grado, estudiantes de primero, segundo, de magisterio, y ellos asistían también de forma voluntaria para poder trabajar con los 15 estudiantes que teníamos en clase. Afortunadamente teníamos bastante robot, que eso no fue un impedimento, la universidad en ese sentido nos apoyó bastante, y tal fue el impacto que generó en la comunidad, que hoy en día son los estudiantes de grado que tienen en física, tienen un programa de electrónica en donde trabajan y programan con Arduino estos robots. Así que tuvo un impacto muy positivo. Nosotros nos vamos a ir a un área curricular porque teníamos que vincular esto. El robot por sí solo es un manejo o es un medio para llegar a la motivación de las matemáticas, de generar un cambio, pero el robot no nos entrega ningún elemento. Entonces nos concentramos en lo que es matemática, en lo que es la unidad de procesos, métodos de matemáticas, medidas, estadística y probabilidad. Si bien es cierto esto, nosotros lo generamos curricularmente hacia la ciencia y la matemática, pero hoy en día vamos a presentar solo lo que es la parte matemática. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues si tenemos el robot, tenemos el lado curricular, empecemos a generar actividades, que son 12 actividades iniciales, que luego la alargamos a 17, pero en este caso vamos a presentar las primeras 2. La primera, ¿qué es lo que había que hacer? El montaje de robot.
Entonces, los alumnos conocían el robot, montaban, estaban trabajando de diferentes actitudes matemáticas, como las medidas, qué sé yo, todo lo que nos lleva en sí la parte geométrica, los ángulos, giros, etc. Luego la actividad número 2, aplicaciones móviles del embot, recorrido de desplazamiento. Entonces ahí ya ellos iban conociendo cómo vincular este robot a través de las tablas, a través de los ordenadores, con el Bluetooth, etc. Y trabajamos lo que era recorrido, desplazamiento, midiendo longitudes, trabajando unidades de medición, decímetros, centímetros, etc. Y también le agregamos diferentes masas, diferentes pesos al robot para ver su velocidad, si era más lento, más rápido, etc. En la actividad número 3, nosotros hacemos un plano y montaje de una ciudad sostenible, un circuito eléctrico. Por lo tanto, ya generamos un plano por donde se va a mover nuestro robot y además vamos generando diferentes espacios con la energía que hoy en día tenemos para trabajar. Luego, la actividad número 4, una ciudad sostenible, un panel eléctrico temático, donde nosotros, el típico panel que tiene que hacer 2 contactos positivos que se encienda una bombilla. Si que no hay contacto positivo con preguntas asociadas al medio, asociadas a lo que los alumnos trabajan, no se encendía esta bombilla. Entonces eso también lo diseñaron ellos. La actividad 6, diseño y creatividad, prueba una ciudad sostenible, variación de alimentación de energía del robot, ya que el robot funciona con baterías de litio o funciona con baterías de AA, está en diferentes pilas que hay de energía renovable, que se puedan cargar, que no se pueden cargar, alcalina, etc. La actividad número 7, un plano y montaje de la ciudad sostenible, recorrido el robot con sensor sigue línea y programación Scratch. Ya los alumnos en la actividad 7 ya tienen un dominio mucho más acabado, entonces en el plano de la ciudad sostenible, que vamos a ver más a continuación, yo les indicaba en una locación que tenían que dejar el robot y existían diferentes edificios, los cuales estaban asociados con una pregunta, un contenido matemático. El plano y montaje de la ciudad sostenible, aquí trabajamos la energía solar y además incluimos un termómetro Lawyer Pro que se conecta directamente al ordenador y nos va entregando una estadística muy interesante y nos grafica la temperatura en un determinado tiempo que nosotros lo elegimos. La actividad número 9, plano y montaje de la ciudad sostenible, y aquí nosotros vemos fuertemente lo que es la energía eólica como un recurso, los diferentes gastos, costos, emisiones que nosotros podemos desarrollar con la energía eólica. Luego la actividad número 10, un plano y montaje de una ciudad sostenible, trabajamos el riego por goteo, los jardines verticales y generamos además un termómetro casero. La actividad número 11, trabajamos la carrera de robot, coche casero propulsado por aire, generamos un coche casero con un globo, le aplicamos aire y este se va moviendo, pero ya van construyendo ellos sus propias máquinas, y un sensor de movimiento Lawyer Pro con el cual nosotros vemos la distancia, el recorrido, la velocidad, etcétera, que van alcanzando estos robots. Y la actividad número 12 es un marcador electrónico y fútbol entre robots, por lo tanto nosotros generamos una cancha, trabajamos un marcador electrónico que está dentro de la planificación que nosotros presentamos, generamos un pequeño marco teórico, un pequeño libro que está en un repositorio que luego lo voy a dar a conocer. Y bueno, los alumnos presentan la ciudad sostenible, donde van haciendo diferentes preguntas. Entonces, el objetivo de la ciudad sostenible, como primer objetivo de investigación, tenemos diseñar e implementar un proyecto interdisciplinar STEM en centros educativos de educación primaria y contextos vulnerables con la ayuda de mentores y estudiantes universitarios. Como objetivo número 2, tenemos evaluar mediante instrumentos extraídos de la literatura o diseñados ad hoc para este trabajo el impacto del proyecto en relación a la actitud hacia la ciencia y las matemáticas de los estudiantes primarios y mentores universitarios. Evaluar mediante pre y post-test los aprendizajes basados en competencias STEM en estudiantes de sexto primaria, española en matemáticas. Entonces, el robot ya sabemos que puede ser programado con las diferentes opciones que ya hemos dicho. En la pantalla, ahí se puede ver lo que es el lenguaje Scratch, que es algo muy amigable porque son bloques de programación. Entonces los alumnos es muy difícil que vayan a fallar porque van los bloques uno encima de otro y van generando movimientos dependiendo de las indicaciones que ellos les vayan dando. ¿Ok? Entonces, nuestra ciudad sostenible, acá ya podemos ver el plano por donde el robot se va moviendo. Este plano lo imprimimos de ancho unos 2 metros y de largo casi 4. Por lo tanto, el robot tenía diferentes recorridos que iba a hacer. A este plano le llamamos tapete y
y estas diferentes ciudades que se ven o diferentes industrias las hemos levantado con lo que son cajas de leche para reciclar y ellos van dibujando, van aplicando el arte a cada uno de los edificios para levantar un poco este plano que está en una dimensión y generar algo 3D. Entonces, trabajamos mucho lo que son los jardines verticales en edificios para recuperar espacios verdes y ayudar un poco con la contaminación. Eh, Le damos un fuerte hincapié a lo que son las farolas, lo que es la energía solar, que hoy en día es muy necesaria, y utilizarlas con las bombillas de bajo consumo. Para eso hay unas tablas que a nosotros nos indican cuando un elemento es de bajo consumo o es de alto consumo. Trabajamos lo que es una placa solar, desarmamos una placa solar para ver que esta placa no por sí sola genera la energía, sino que esta la almacena en una batería y esa batería es la que a nosotros nos permite tener un panel solar funcionando en la noche y construir un doble alcantarillado en cada una de los edificios para recoger el agua lluvia y darle una reutilización, ya que la sequía es algo que nos afecta no solamente como país, en este caso España o Chile, sino que nos afecta a todo el planeta. Entonces, ahí ya estamos viendo nosotros nuestra ciudad, como les decía, que tiene un largo de 2 por 4 metros, en donde ellos levantan los edificios. Generamos, en este caso, unas bombillas con batería, una batería aunque es un poco más potente que las tradicionales, ya que dentro de ella tienen 3 baterías AA. El robot también se puede manejar con unos mandos, como lo está haciendo nuestra alumna acá abajo, y la idea es que este robot vaya al lugar indicado. Para eso le generamos un plano de coordenadas donde vamos diciéndole eh, A8, así tal cual como si fuese un tablero de ajedrez, y los alumnos ya estamos trabajando también lo que es cardinalidad en matemáticas. Y bueno, los sensores sigue líneas, las diferentes formas de trabajar, y los más aventajados podían hacerlo con Arduino, que ya eran los que manejaban un robot con mayor facilidad, y el robot hacía que bailara, que saltara, etc. Entonces, vamos nosotros a nuestros resultados, porque sin perder el horizonte que esto de progreso de matemática y realmente lo que nosotros buscamos saber. Ya habíamos hablado que el cuestionario de escala aptitud hacia las matemáticas es un cuestionario español del año 2014, tiene 4 dimensiones. En este primer caso, la primera dimensión, percepción de la incompetencia matemática. Llámese mucho la atención de la incompetencia, o sea, de lo que el alumno se ve o evidencia como algo negativo en las matemáticas. Los resultados hablan que nosotros tuvimos un pretest en el experimental de 279 y un post-test en el experimental de 283, ya lo que nos dice que hubo una evolución. Ya que sea un número, vas a ser significativa porque es uno que se avanzó. Por ejemplo, esta dimensión en la incompetencia matemática está formada por 12 ítems del cuestionario, con preguntas relacionadas a la percepción de incapacidad, torpeza, confusión, dificultad y expectativas de fracaso, tal cual lo definen sus autores. En este caso tenemos diferentes preguntas, 12 preguntas específicamente, las 8 aquí están clarificadas, y vamos a analizar, por ejemplo, la pregunta 16. ¿Me suelo sentir incapaz de resolver problemas matemáticos? O hay otra pregunta, número 23. ¿Me siento más torpe en matemáticas que en la mayoría de mis compañeros? Obviamente nosotros al momento de evaluar estos resultados tuvimos que invertir los valores para poder analizarlos con el programa estadístico se me fue en estos momentos, ya me voy a acordar, así que lo trabajamos enseguida. Seguimos en el segundo ítem, que es el gusto por las matemáticas. SPSS es el programa que ocupamos, SPSS. Bueno, el gusto por las matemáticas, también vimos que el experimental de un 283 subimos un 288. El control no podemos tener nosotros trabajo sobre ellos porque hablamos de toda la clase en sí, pero ahí vimos que bajó un poquito. Está formado por 12 ítems, este gusto por las matemáticas, que se refiere a las emociones positivas suscitadas por el estudio de las matemáticas, percepción de facilidad y comodidad en la resolución de problemas matemáticos. En todos estos casos se menciona un carácter positivo del factor asociado al disfrute de las matemáticas y el gusto por el estudio. Tenemos distintas preguntas que están aquí, nombradas, son 12 ítems también, y un ejemplo sería la pregunta 7, que dice, las matemáticas son fáciles. Son preguntas que están en escala de Likert, del 1 al 5, en donde ellos tienen que colocar el 5 como la que más les representa, o el 1 la que no le representa. Por eso invertimos en la evaluación anterior, en la incompetencia matemática, hemos invertido los valores. La pregunta 14, la matemática se imparte en las clases
La materia que se imparte en las clases de matemáticas es muy interesante. Ahí también los alumnos demostraban su gusto con las matemáticas evaluadas. Seguimos, bueno, aquí la tercera, la percepción de la utilidad. Vemos que de un pretest de 350 hemos subido a una media de 373. La percepción está formada por 4 ítems y explican su contenido, la utilidad y la necesidad de la matemática en diversos contextos. Llamémoslo así, como la pregunta 13, que dice: las matemáticas son útiles y necesarias en todo el ámbito de la vida. O sea, nuestros estudiantes, antes y después de la implementación de este proyecto CISOBRA, tenían que, obviamente, contestar, y algunos generaban un vínculo positivo con las matemáticas, que las veíamos en contextos reales, tangibles. Y pregunta número 4, las matemáticas deberían estar presentes únicamente en las carreras de ciencia. O sea, nosotros tratábamos de revertir el pensamiento de los estudiantes, porque hoy en día, carrera que sea, es carrera que trabaja matemática, y la estadística, el Excel, etc. Entonces nos vamos al último ítem, el autocontrol matemático, autoconcepto matemático, que está formado por 4 ítems y hace referencia a que el estudiante tiene por sí mismo como habilidad o capaz para el estudio de las matemáticas. Son solo 4 preguntas, en este caso: para mi maestro de matemática, ¿soy un buen alumno? O la pregunta 11, si me lo propusiera, creo que llegaría a dominar las matemáticas. Entonces esas diferentes preguntas nosotros las trabajamos después y antes, como vuelvo a indicar, y tuvimos en el experimental de 303, subimos a 340, por lo tanto creemos que los alumnos, este ítem fue el que más hincapié hicieron, más mejoraron, y pensamos que lo que trabajamos en el taller dio resultado acá. Ahora, si nos vamos al general, a los 4 test, nos indica que el experimental de 293 subimos a 303, lo que ya es una cifra considerable para nosotros. El grupo control bajó de a 85, 293, pero quedamos satisfechos porque con el experimental fue con los cuales trabajamos, donde nosotros pudimos hacer un trabajo realmente. Bueno, los resultados, los que nombraba anteriormente, y más que nada destacar acá las fotografías, porque de una u otra forma nosotros, dentro de esta hora 30 que trabajábamos diariamente con ellos, o sea, no diariamente, semanalmente, también había un espacio para poder reforzar sus deberes, sus distintas tareas. Entonces, destinábamos un espacio de 30 minutos a reforzar las tareas, reforzar los deberes, el profesor particular, pero también a lo que es el juego dentro de las alfombrillas que teníamos o dentro de la manipulación. En este caso se ve una alumna mentora con un estudiante programando mediante bloques de Scratch el robot para que se pueda mover por todos los lados. El impacto en vista de los resultados: es posible concluir que el trabajo con robótica mediante una propuesta de STEM tiene un impacto positivo en la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas, que es lo que nosotros realmente destacamos. A ver, a través de este trabajo o de esta tesis doctoral, nosotros hemos publicado diferentes artículos de investigación, que en este caso los dejo a disposición de ustedes, que el primero que, bueno, cada uno de estos está en la revista Scopus o revista Cielo. En este caso, integración de las actividades STEM en libros de texto. Vimos nosotros, según diferentes autores, la integración que nos presentaban las actividades en libros de texto tanto chilenos como españoles. Está en la revista Fuentes. Luego, el año 2021, hicimos nosotros robótica aplicada en el aula de educación primaria, un caso en el contexto español, que llevamos las diferentes actividades, las presentamos como un artículo en la revista Science and Technology, en una revista de la Universidad de Valladolid, de España. Si en el 2000 hicimos nosotros una revisión sistemática sobre lo que había de la robótica educativa, por lo tanto ahí analizamos casi 200 y algo artículos y vimos que lo que existía, si que había el género, lo resaltábamos como una variable, porque nos interesa que esta instancia de aprendizaje sea una instancia de unificación de género y no de diferencia. Hoy en día la mujer no es la que aparece en los folletos como de publicidad como la que cocina, sino que también es la ingeniera, y también la del robot. Por lo mismo no quisimos pintar los robots ni rosa ni azules ni nada, sino que los robots era el color que estaba y no inculcar el tema de género. Hicimos también un análisis bibliométrico, que fue la bibliometría de un dato cuantitativo de lo que había en STEM antes de empezar a trabajar. Y también hicimos un análisis de actividades STEM en libros de textos chilenos como españoles, en base a un modelo de trabajo que Liliana Greca, que es una de las propulsoras del movimiento STEM en España, en la Universidad de Burgos, propone. Así que son diferentes trabajos. Luego,
analizamos en el año 2021, presentamos otro artículo que habla que qué nos dice la publicidad sobre los juguetes que promueven habilidades STEM. Entonces tomamos diferentes revistas en el contexto español de la publicidad, llámese el Corte Inglés, Carrefour, Mercadona, etcétera, y analizamos qué es lo que había, realmente qué nos decían, si es que había un enfoque de género, si es que se trabajaban habilidades STEM, se promovían, no se promovían, cuántos juguetes STEM habían, etcétera. Hicimos otro estudio también que es una propuesta de actividades STEM con Bebot en matemática. El Bebot es un robot que se trabaja en la educación infantil y está, en este caso, trabajado netamente en lo que es matemática. Y finalmente, Sisogre Robotic, formación de profesorado en educación primaria en el ámbito STEAM, desde el aprendizaje y servicio. Eso lo presentamos en una revista también española, pero con los estudiantes de educación primaria, lo que hablábamos de aprendizaje y servicio, de estar presente, de colaborar, etc. Y finalmente el capítulo del libro, que todo esto está en internet para que lo puedan ver y complementar, que es un análisis bibliométrico de las investigaciones sobre robótica en educación primaria desde un enfoque STEM. Este está presentado en la editorial Dickinson y eh, también es un buen análisis sobre lo que hay y no hay. Tenemos 3 artículos que están en evaluación, que son propiamente tal de la tesis, que están enviados. Uno es Una ciudad sostenible y robots, un proyecto STEM, cómo mejorar la actitud hacia la ciencia y matemática en estudiantes de quinto y sexto grado. Seguidamente tenemos la evaluación de las competencias en ciencia y matemática a través de una propuesta STEM y robótica, porque generamos una evaluación de competencia, llámese como lo que el alumno debe saber a una cierta cantidad según la normativa europea. En este caso presentamos este artículo que está en evaluación. Y por último, la parte cualitativa que les decía yo, que le hablé anteriormente, que habla STEM y robótica en educación primaria, una visión de los maestros a una experiencia en el aula. Por lo tanto, esas entrevistas que nosotros hicimos, la parte cualitativa, la hemos llevado a un artículo y también está en evaluación. Las referencias, como les decía, acá están los 2 artículos que hemos utilizado, tanto el de matemática, el de Palacio, y el de Chan, que es el que ocupamos para ciencia. Son los 2 cuestionarios que van a quedar aquí a disposición para que ustedes los puedan ver, analizar. E invitarlos también bueno, está una nube de palabras que la generamos en base al diario de campo, lo que decían los alumnos. Entonces hablaban mucho de lo que era la CISOGRA, tenían dominio sobre su proyecto, porque era de ellos, robótica, robotics, science, etc. Y invitarlos a revisar la página de CISOGRA, que es una página, no teníamos recursos para pagar un dominio, entonces hemos generado en base a WebNote una página donde presentamos todo nuestro proyecto, nuestra iniciativa, y los padres podían revisar toda esta propuesta pedagógica que hemos trabajado. Así que, muy bien. Esa ha sido Perfecto. la presentación. Muchas gracias, profesor Ferrada. Bueno, en este momento activamos el chat, invitamos a los participantes para que allí registren sus preguntas o comentarios en relación con la comunicación de esta experiencia. Entonces ya está activo el chat. Antes de esto hay unas preguntas generales, tienen que ver con la grabación. Sí, efectivamente, esta charla está siendo grabada y será alojada en nuestro repositorio de videos, en nuestro canal de YouTube, CVD, y tanto el enlace a las diapositivas que el profesor ha utilizado como al video van a estar disponibles en la página de reuniones virtuales, que ya en un momento les voy a compartir el enlace y les voy a presentar. Entonces, pues mientras que se animan nuestros colegas a registrar sus comentarios, profesor Cristian, no sé si quiera de pronto ampliar alguna otra cuestión o hablar sobre esta página, o si quiere la podemos compartir, mientras Claro, que van apareciendo pero allí las bueno, preguntas. principalmente decirles que todo este material lo hemos generado en base aquí estamos en la página, ¿se está viendo? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, lo todo este estamos viendo. material se encuentra aquí en esta página que hemos generado. Todo lo que trabajamos, los folletos, cómo llegamos a los estudiantes, la reunión que desarrollamos previamente, las planificaciones de las sesiones, que aquí es lo más interesante de la propuesta, las planificaciones, porque de una u otra forma eso es lo que nosotros hemos querido aportar como estudiantes de doctorado hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia los profesores.
Entonces, eso está en un repositorio, en un fichero, y está al acceso de cualquiera. No es necesario pedir autorización, ni tampoco hemos inventado el hilo negro, sino que hemos recopilado diferentes actividades y cómo generar el vínculo con la matemática, con la estadística, con la geometría, a través del trabajo con el robot, que en sí es un medio para conseguir los aprendizajes. Bueno, profesor Cristian, además de muchas felicitaciones por el trabajo que nos ha presentado, aquí ya aparecen registradas unas preguntas. En la primera, ¿la metodología utilizada para la investigación solamente fue cualitativa? No, no, no. Pregunta Sandra Yolini. La investigación se basa en dos aspectos bien fundamentales. La parte cuantitativa, que nosotros queríamos medir el progreso de los estudiantes, ya sea en ciencia como en matemática. Tuvimos una parte cualitativa, que fue la entrevista a los maestros, la cual la registramos en la tesis doctoral, y también sacamos un artículo de eso. A su vez, hicimos una evaluación del un diario de campo, que también lo registramos de forma cualitativa, y le aplicamos diferentes tests para medir la huella ecológica, test de evaluación del proyecto en sí. Entonces consta de varios instrumentos. Por lo tanto, nosotros lo definimos como una metodología de trabajo mixto. Aquí hay otra pregunta. Dice Uldarico, en cuanto a los conocimientos propiamente matemáticos, ¿encontraron alguna diferencia después de los talleres? Bueno, al hacer una indagación guiada y nosotros al estar dentro de la sala de clase, trabajamos con los alumnos y potenciamos las áreas que nosotros creíamos que son más necesarias para la vida también. Entonces, nosotros trabajamos el concepto de volumen. O nosotros cuando un alumno me dice, profesor, estoy parado en una circunferencia, y que no sepa qué es un círculo, o hacer la asociación entre un círculo y una circunferencia, entre un cono y un cilindro. O sea, trabajamos diferentes elementos que nosotros sí que creemos que son necesarios de trabajar, ya sea la construcción de gráficos, ya sea la lectura de gráficos, ya sea el porcentaje. Porque si nosotros, primero, que los niños supieran las cuatro habilidades básicas en matemáticas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Con eso nosotros ya podíamos trabajar porcentaje, ya podíamos analizar el tema de costo, beneficio. Si comprábamos una bombilla LED, cuánto nos ahorrábamos en comparación con una bombilla halógena que consumían una barbaridad. Entonces, en base a distintos ejemplos, nosotros sacábamos cálculos matemáticos y los obligábamos a estar trabajando la matemática en el día a día, en el día a día. Entonces, con ejemplos prácticos. De qué otra forma vinculada con la matemática. Cuando trabajamos en plano cartesiano, yo les decía a los alumnos horizontal A y vertical 9, estamos trabajando un sistema de coordenadas que hoy en día es algo sumamente necesario. Cuando los alumnos juegan ajedrez y no anotan, y van a competencias internacionales y no saben anotar o registrar en el plano cartesiano, están perdidos, no pueden jugar ajedrez. Entonces, son diferentes vínculos matemáticos que nosotros quisimos hacerle llegar a los estudiantes que fueran propiamente de ellos, pero para la vida diaria. O sea, yo estaba aburrido que los alumnos me dijeran, esta botella tiene 200 milímetros de agua. Y joven, les decía yo, milímetros, metro, mililitros, son cosas totalmente distintas, pero que es necesario que ellos las conozcan en base al error y aprender de ello. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan, ¿cómo se ligan las disciplinas STEM? Si bien es cierto, en el currículo en español, nosotros tenemos ciencia, como las ciencias naturales de toda la vida, matemática, que también hay un currículo amplio en matemática, al igual que en Chile, igual que en Colombia, tecnología, que también existe en el currículo en español, pero nos faltaba vincular la ingeniería, y la ingeniería habla del ingenio. Por lo tanto, nosotros cada cada actividad que nosotros proponíamos, están en las planificaciones el vínculo. ¿Qué vamos a trabajar hoy día en ciencia? Aquí está el objetivo o el indicador de ciencia. Acá está el de tecnología, acá está el de ingeniería y el de matemáticas. Por lo tanto, el programa, el currículo en español, que en este caso lo presenta la Consejería Andaluza de Educación, no nosotros, son comunidades autónomas en España, así que cada currículum es distinto, ya sea en Cataluña, en Madrid, en Burgos o en Andalucía, son todos distintos. Todos tienen su vínculo directo. Ahora, el enfoque STEM hace que trabajemos estas cuatro disciplinas de forma integrada. Si nosotros estamos trabajando de forma aislada, no estamos trabajando STEM. Entonces, en cada una de las actividades que nosotros proponíamos, estaba la ciencia también. La ciencia es electrónica.
La ciencia es ver la polaridad de dos baterías. La ciencia es cuando nosotros trabajamos la cantidad de agua o el volumen de agua que nosotros le vamos a aplicar a una planta. Y esa actividad nosotros teníamos la obligación de sí o sí generarla en cada una de las sesiones que desarrollamos y que hemos presentado. Gracias. Esta pregunta se une con otra que nos había hecho Oscar Paternina sobre la diferencia entre STEM y STEAM. Claro. Porque él nos dice, ¿ambas estuvieron presentes en la investigación o solo se basaron en una? Nosotros, bueno, si le colocábamos la E antes de STEAM, habla de ecología también. Entonces es una sigla que ha mutado, pero un montón, y eso es lo bueno, que no es una sigla fija, sino que siempre se va buscando la perfección. La tesis doctoral en sí y la bibliometría y la revisión sistemática que yo desarrollé, porque tenía que saber el estado de la cuestión, tenía que saber dónde estaba parado, por lo tanto, hicimos una revisión bibliométrica para saber qué es lo que había, quiénes eran los autores principales, qué países eran los que estaban contribuyendo a esto. Luego, mediante la revisión sistemática, nosotros ya empezamos a analizar la parte cualitativa de cada uno de los artículos, de la experiencia que tenía, y dijimos, vamos a trabajar STEM, porque empezamos esto en el año 2017, para cortar un poco el proceso, y la tesis doctoral solamente habla de STEM, sin la A. Pero hoy en día yo me he dado cuenta que el A estuvo presente en cada uno de nuestros trabajos, porque cuando ellos ven acá en la parte inferior de la pantalla, ven este edificio, que es una caja de leche, que nosotros la pintamos blanca, y luego ellos colorean y le dan forma a un edificio, o que le dicen ayuntamiento, que le dicen hospital, etcétera, o cuando generan en la parte superior izquierda de la pantalla, generan un sigue línea ellos, porque el robot viene con un sigue línea que es un 8. ¿Ok? Entonces ellos generan diferentes sigue líneas y hacen carrera entre los robots y medimos distancia, velocidad, entonces ya estamos trabajando el arte. Así que para mí es una deuda que en un futuro estudio de investigación que tengo pensado desarrollar, el A va a estar presente como STEAM y la E también de ecología. Perfecto. Nos pregunta también Jaime Alberto, si ustedes les enseñaron a los estudiantes a programar los robots para usarlos en Sí, las clases o cómo fue ese sí, proceso. sí, bueno, nosotros no sabíamos programación, eso fue algo que tuvimos que aprender y no hay vergüenza en reconocerlo porque a nosotros no nos preparan para programar, no somos profesores de computación, pero nos dimos cuenta que hoy en día uno programa sin saber. O sea, yo llego a casa de mi madre y ella tiene un aspirador, una barredora electrónica que estoy programando. Yo voy a comer al McDonald's y me encuentro con una pantalla táctil donde yo estoy programando. Yo voy a un cajero automática y lo que hago es apretar teclas y es programar. Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar con el mando, activar el sensor sigue línea, el sensor quita obstáculo, que fueron lo primero que nosotros quisimos hacer con el mando a distancia, para atrás, para adelante, izquierda, derecha, velocidad 1, 2, 3, 4, hasta la 9 que tiene velocidad. Luego nosotros hicimos hincapié en manejarlo con los móviles o con las tablets que nosotros llevábamos y también como si fuera un mando, pero luego le enseñamos a programar en Scratch con los bloques de ensamblaje. Entonces, mediante los bloques ya nosotros generábamos un aprendizaje más avanzado. Y Arduino ya solamente yo puedo decir que un alumno consiguió llegar a esa programación Arduino porque ya es de comando, ya es como el antiguo sistema de OS que traía los computadores antes que Windows generara esta plataforma que es más amigable. Vale. Bueno, nos pregunta Pedro Ballesteros, ¿algo en contra de esa articulación de distintas formas de pensamiento matemático en una misma experiencia? Yo algo en contra, bueno, no, obviamente siempre vamos a estar en constante evolución. Lo que yo hoy día estoy presentando, en 2 años más, lo más probable es que sea algo totalmente obsoleto. En contra puede haber estado que no supimos llegar a mayor cantidad de alumnos, no supimos tener mayor convocatoria, a lo mejor nos faltó un poco de marketing, eh, haber trabajado 2 días a la semana, haberlo probado en un colegio con altos recursos y ver también cómo eran los resultados ahí, tener comparativo con otro colegio ya de elite, llámese de esa forma, porque la educación no solo es un aprendizaje servicio y no solo son los niños con necesidades educativas especiales, sino que están los con altas capacidades también y que son una realidad. Entonces no nos podemos solamente limitar siempre a trabajar con los colegios más desposeídos cuando también existe la otra realidad y a ellos también hay que apuntar.
Afortunadamente ellos tienen programas que son carísimos, trabajan con los Legos, pero yo quedé con esa sensación de no generar una comparación con las realidades económicas que existían en Granada. Vale, aquí nos preguntaban si se habían tenido en cuenta a ciertos estudiantes o si se había manejado un grupo numeroso. Entonces, recordemos cómo fue la selección de los grupos. Sí, nosotros hicimos, hicimos una promoción por, bueno, por los 4 cursos que había nombrado quinto y sexto, que eran 4 cursos. Los chicos allá en España no son como nuestras aulas que tienen 40 o 35 para arriba, ya lo máximo 30. Eh, afortunadamente, y eso que en España lo encuentran un número alto comparado con Estonia, con Lituania, con Alemania, que tienen 20 alumnos. Entonces, esperemos que nosotros el día de mañana lleguemos a eso, también a trabajar con menos, que nos favorece una atención más personalizada. Eh, Nosotros hicimos una propaganda por los 4 cursos, hicimos un llamado abierto, como era en un horario alterno, era en la jornada paralela. Llegaban los chicos que tenían voluntad de hacerlo, los que tenían el apoyo de la familia para trasladarlos. Son niños de quinto básico, de sexto primaria, 12 años, que aún así no se pueden mover solo. Hoy en día el mundo no es tan amigable como nosotros creemos, y aunque sea España, también existe mucho peligro, así que teníamos la necesidad de que ese padre pudiese acudir primero a buscar al niño a la hora del almuerzo a las 2 de la tarde y luego ir a dejarlo a las 4:30. Entonces, tuvimos una convocatoria de 15 chicos, 15 alumnos que fueron de manera voluntaria, no, no, no existía la obligación, pero nos dejó contentos que hayan participado, que hayan asistido y que hayan aprendido. Bueno, ya para ir cerrando, Andrés nos pregunta cómo se podría aplicar esta propuesta en otros contextos urbanos, comunidades indígenas, contextos rurales. Bueno, a donde me voy a trabajar ahora, en la universidad donde pertenezco, que es la Universidad de los Lagos, me voy a un lugar de mucho aislamiento, es una isla. Por lo tanto, me va a tocar trabajar con alumnos de escasos recursos, alumnos que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a luz, y ese es el desafío, actualizar este programa, trabajar muchísimo lo que es la energía solar, porque existen paneles solares con baterías solares, y llevar los robots a los distintos lugares para que ellos los puedan trabajar, conocer y acercar la robótica a los diferentes contextos, pero cada una de las actividades, nuevamente tengo que hacer el vínculo con los contenidos curriculares chilenos, que es donde lo voy a desarrollar, y está ahí, como les digo, dentro de las referencias que he puesto, está el fichero, lo pueden revisar ustedes y actualizarlo a los planes educativos que a ustedes más les llame la atención. Bueno, nos preguntan, ¿en dónde adquirir un robot? Ah, en la página de MakeBlock, la página de MakeBlock que está en el PPT, en las PowerPoint que presenté. MakeBlock es es una empresa en España que vende diferentes robots. Hoy en día por Amazon, por AliExpress, los robots llegan a cualquier parte del mundo. Hay otros que son más audaces y descargan las plantillas y con una impresora 3D montan sus propios robots. Yo no tenía acceso a la impresora 3D, así que tuve que comprarlo hecho, pero $90, que estén $95 por ahí, no, para el potencial que tiene el robot, yo encuentro que no es un precio muy alejado si lo comparamos con los Lego, que son carísimos, $400, un robot Lego ahí para arriba, entonces. Y los Xiaomi también, los BQ, que era otra opción que revisamos, hicimos un barrido de robot gigantesco con mi profesor de costo, beneficio, de presupuesto, hasta que llegamos a este MakeBlock que no era el que queríamos trabajar. Así que en MakeBlock en internet lo googlean y van a ver cómo adquirirlo. Bueno, y ya la última pregunta. ¿Más práctica, menos conceptualización? Yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿no? Las dos cosas son elementales. Si nosotros dejamos el tema concepto o estructura como escuela y nos vamos de un pie a trabajar solamente contextualizado y trabajamos todo esto de forma lúdica, no, yo creo que las dos cosas son buenas. Los alumnos sí necesitan una cierta estructura, un cierto dominio, y hay asignaturas que necesita rigurosidad, entonces los chicos necesitan ir paso a paso, conociendo todos los diferentes elementos de un sistema educativo para llegar a lo que es contextualización de las cosas. Entonces es importante que
que sí sepan estar y conocer cada uno de las diferentes instancias o innovaciones educativas que existen.